Ley fiscal de Trump que recorta dinero a programas sociales mientras exonera de impuestos a los más ricos fue ratificada. Petro denuncia a su ex canciller Álvaro Leiva ante la Fiscalía por plan golpista. Presidente Nicolás Maduro ascendió a más de 14.000 profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se viene el tradicional Juego de las Estrellas, Sub-17 Vinotinto de fútbol gana torneo y Salomón Rondón busca nuevos aires en España. Y al cierre de esta edición, ¿existe la posibilidad técnica de recuperar recuerdos de cerebros preservados de personas fallecidas? 70% de expertos dice que sí. Estos algunos de nuestros titulares. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos. Como se preveía, la ley fiscal de Donald Trump superó el trámite en el Congreso y fue ratificada con 219 votos a favor. Calificada como maravillosa por el mandatario, se aprobó antes del 4 de julio como él lo pidió. Solamente un congresista republicano se atrevió a votar en contra. Donald Trump gana así una importante batalla política al sacar adelante en el Congreso su ley estrella, un paquete fiscal con recortes a prestaciones sociales para la población más vulnerable y cuyas exenciones fiscales, según los analistas, beneficia claramente a los estadounidenses más ricos. Los líderes del Partido Republicano pasaron trabajos para persuadir a los escépticos con respecto a una legislación con numerosos recortes en prestaciones sociales básicas como Medicaid, es decir, atención médica gratuita, o cupones alimentarios básicos para las familias más pobres. El proyecto de ley amplía y hace permanentes varias exenciones fiscales individuales y empresariales del primer mandato de Trump, además de añadir temporalmente otras nuevas que prometió durante la campaña del 2024. En total, la legislación contiene unos 4.5 billones de dólares en recortes fiscales, en general a programas sociales, a lo largo de 10 años. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro interpuso una denuncia ante la Fiscalía del país contra su ex canciller Álvaro Leiva Durán, a quien acusa de traición a la patria por su presunta implicación en un plan golpista para apartarlo del poder con la cooperación, cuando no, de los Estados Unidos. A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado colombiano señaló que hay un golpe en flagrancia, destacando que hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los Estados Unidos que también investigue. El abogado de Petro resaltó que Leiva, como ex canciller de su gobierno, no podía ir ante un gobierno extranjero a pedir presiones que ayudan a romper el hilo constitucional y el mandatario neogranadino saliera de su cargo de forma anormal. Aunque no existe evidencia que la administración estadounidense estuviese involucrada, recordó la existencia de unos audios de Leiva en los que el congresista norteamericano Carlos Antonio Jiménez profirió insultos y acusaciones carentes de pruebas contra el presidente, calificándolo de adicto y enfermo. La Fiscalía colombiana anunció que el inicio de una investigación sobre el caso de los audios en los que mencionan a otras figuras de la política local como la vicepresidenta Francia Márquez y los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Miguel Uribe Turbay, víctima reciente de un atentado. Un juez federal de los Estados Unidos bloqueó una política del gobierno que prohibía a los migrantes que cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo, asestando un duro golpe al presidente Donald Trump, que ha tratado de sellar el acceso a las protecciones en la frontera. En una decisión mandatoria, el juez de distrito estadounidense Randy Moss determinó que la administración se extralimitó en su autoridad al pasar por alto la ley de inmigración. Acota que el presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que suplante los estatutos que el Congreso ha promulgado. El fallo también apunta a un elemento emblemático de la agenda de Trump y ocurre mientras el gobierno se jacta de la reducción de los cruces fronterizos. Funcionarios y exfuncionarios de seguridad nacional han citado anteriormente la represión en la frontera sur de Estados Unidos como una contribución a una fuerte disminución de los cruces ilegales. En junio, la patrulla fronteriza estadounidense registró algo más de 6.000 encuentros según datos federales.
Y tras 4 días en la que Sevilla fue el núcleo de la colaboración para paliar la pobreza de los países en desarrollo, culminó la cumbre de la ONU dedicada a lo que se conoce como la financiación global. La conferencia, que ha reunido a representantes de 60 países, organizaciones no gubernamentales, organismos financieros internacionales, grandes bancos y fundaciones, ha concluido con un paso atrás por parte de los grandes donantes de ayuda humanitaria. Ante esta situación, la cumbre ha sido testigo de una gran variedad de propuestas para tratar de compensar la poca colaboración de los países de altos ingresos como Reino Unido, Alemania y Francia, o incluso la falta total de ella por parte de Estados Unidos, antes principal contribuyente para el desarrollo global, con el objetivo de reducir la deuda externa de estos países, eliminar la corrupción en sus gobiernos y mejorar su competitividad en un mundo que gira a 2 velocidades distintas. Las propuestas comprenden desde la condonación de parte de la deuda de los países pobres a cambio de que inviertan en proyectos sociales, hasta gravámenes para las grandes fortunas, los aviones privados o el dinero en paraísos fiscales. Y se agrava la situación de Haití y de su capital, Puerto Príncipe. Altos funcionarios de la ONU advirtieron que la presencia del gobierno en esa ciudad está en peligro de desaparecer por completo, ya que las pandillas controlan un 90% del territorio. La violencia de estos grupos ha escalado sin parar desde que un ataque coordinado en 2024 forzó la salida del primer ministro Ariel Henry. En su lugar se estableció un frágil consejo de transición con la tarea de organizar elecciones en febrero del 2026, algo que no ocurre en Haití desde el 2016. A pesar de los esfuerzos de la policía local y de la misión multinacional de seguridad liderada por Kenia, no se ha logrado ni se ha podido restaurar el orden. Gada Wali, directora de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que las pandillas siguen expandiéndose por rutas estratégicas y regiones fronterizas, ocupando el vacío que deja la disminución de la capacidad del Estado para gobernar. Nos trasladamos al viejo continente, y es que la Comisión Europea decidió conservar su propuesta de reducir en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2040, iniciativa que contempla cláusulas de flexibilidad para aquellos países más reticentes. De acuerdo con el bloque europeo, la clave está en las grandes transformaciones de la industria y de la vida cotidiana de los ciudadanos, con la eliminación gradual de los combustibles fósiles o la renovación energética de los edificios. El plan establece que a partir del 2036, los países de la Unión Europea puedan incluir en su conteo los créditos de carbono comprados para financiar proyectos fuera de Europa hasta el 3% de sus recortes totales de emisiones. En un momento en que Europa se sofoca ante temperaturas extremas, la Unión Europea reafirmó sus ambiciones en la lucha contra el calentamiento global. Según el comisario europeo para el clima, Wopke Hoekstra, es necesario mostrar ese pragmatismo, ya que la discusión es políticamente sensible. Nubarrones en la economía argentina. Matías Culfas, exministro de Desarrollo Productivo durante el gobierno de Alberto Fernández, advirtió que a futuro el atraso cambiario en la Argentina será insostenible. Culfas relevó que en su país hay serias distorsiones económicas que, si no se mejoran, si se sostienen, no se podrá salir de ellas en una forma amigable, sino totalmente brusca. Acotando que como Javier Milei está pensando en una apertura económica para acelerar la baja de la inflación, eso va a ser insostenible. Y mientras, según los datos del gobierno, se está supuestamente reduciendo la pobreza, los datos destacan el crecimiento del desempleo y la informalidad. Este anuncio llega cuando una jueza estadounidense ordenó al país la entrega del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, empresa estatal argentina. Milei, mientras tanto, avanza en su programa de recorte de gasto fiscal en los sectores sociales, ha paralizado la construcción de obra pública, todo esto mientras recibe ingentes fondos del Fondo Monetario Internacional. Y China nuevamente sorprende al mundo al poner en marcha su banco de energía nuclear para alcanzar las metas de carbono. Se trata del reactor Linglong 1 en Hanan, al sur de la China.
Este opera en las instalaciones de Hainan Nuclear Power y se trata del primer mini reactor nuclear modular de uso comercial en el mundo. Linglong-1 es un reactor de agua a presión de tercera generación. En 2016 se convirtió en el primer mini reactor del mundo en superar una revisión de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que le valió el apodo de Banco de Energía Nuclear. Actualmente el Linglong-1 se encuentra en su fase de instalación mientras avanzan las tareas de depuración de sistemas y además se está llevando a cabo los preparativos para las pruebas funcionales en frío, paso previo a su puesta en marcha operativa. A diferencia de las centrales nucleares tradicionales, estos reactores destacan por su tamaño reducido, construcción modular, diseño integrado y sistemas de seguridad pasiva. Son ideales como fuentes de energía limpia y distribuida especialmente en parques industriales, zonas mineras o regiones con alta demanda energética. Y la canciller de Colombia, Laura Saravia, renunció a su cargo alegando que existen desacuerdos con las decisiones adoptadas recientemente por el presidente Gustavo Petro, aunque no mencionó cuáles serían las diferencias. Saravia recordó que ha acompañado al mandatario en varios roles dentro del Ejecutivo, pero advirtió que la transformación social requiere principios firmes. La funcionaria, una de las más jóvenes y cercanas a Petro desde el inicio del gobierno progresista, afirmó que en este rumbo ya no le es posible ejecutar sus funciones. La salida de Saravia llega en medio del escándalo por la denuncia penal del presidente colombiano contra su ex canciller Álvaro Leiva, acusado de conspirar para derrocar al presidente con apoyo de congresistas de los Estados Unidos. Saravia señaló en su carta de dimisión que transformar a Colombia exige decisiones valientes, diálogos honestos y una brújula ética clara, agregando que el país necesita unidad, ética y firmeza para avanzar hacia un país mucho más justo. Atención, el consumo de marihuana duplica el riesgo de morir de enfermedades cardíacas según un nuevo análisis de datos médicos recopilados sobre 200 millones de personas, en su mayoría entre 19 y 59 años. Lo que fue particularmente sorprendente en el estudio fue que los pacientes hospitalizados por estos trastornos eran jóvenes sin antecedentes de trastornos cardiovasculares o factores de riesgo cardiovascular. Así lo dijo la autora principal, Emily Joyous, profesora asociada de farmacología en la Universidad de Toulouse, Francia. En comparación con los no consumidores, los que utilizan cannabis también tienen un riesgo 29% mayor de sufrir ataques cardíacos y 20% mayor de sufrir un accidente cerebrovascular, según el estudio publicado en la revista Hair. Este es uno de los estudios más grandes hasta la fecha sobre la conexión entre la marihuana y las enfermedades cardíacas y plantea serias dudas sobre la suposición que el cannabis implica poco riesgo cardiovascular. Así lo dijo la pediatra doctora Lynn Silver, profesora clínica de epidemiología y bioestadística en la Universidad de California, San Francisco. Polémico veredicto. El rapero estadounidense Sean Diddy Combs fue absuelto de los cargos más graves que enfrentaba, entre los que destaca liderar una empresa criminal y el de tráfico sexual, delitos que habrían podido costarle una cadena perpetua. En un cuestionado juicio, el jurado solo lo declaró culpable de 2 de los 5 cargos contemplados, entre ellos el de transporte para ejercer la prostitución, en relación con el caso de Casey Ventura y otra mujer que testificó bajo el seudónimo de Jane Roe. El artista podría enfrentar una pena de 10 años de prisión. Sin embargo, el resultado fue considerado como favorable para la defensa y el propio rapero reaccionó con gestos de agradecimiento tras escuchar el veredicto. El abogado solicitó al juez la liberación de su cliente mientras se espera la sentencia definitiva prevista para las próximas semanas, pero la fiscalía se opuso a la solicitud al considerar que Combs representa un riesgo de fuga y continúa siendo una amenaza para la sociedad. Y la tecnología no se detiene. El primer robot volador del mundo, llamado Iron Cube 3, despegó en Italia marcando un avance importante en el ámbito científico y tecnológico. El robot logró en su primer vuelo elevarse 50 centímetros, un avance significativo en su objetivo para salvar personas en situaciones en peligro como incendios, tsunamis o terremotos.
Iron Cube 3 tiene un aspecto similar a un niño, pesa aproximadamente 70 kilos y cuenta con 4 motores a reacción, 2 en los brazos y 2 en una mochila en la espalda. La integración de estos motores además requirió modificaciones en su estructura, utilizando titanio para la columna vertebral y recubrimiento resistente al calor, ya que los gases de escape pueden alcanzar temperaturas de 800 grados Celsius. El sistema de control del robot está basado en redes neuronales entrenadas con datos simulados y experimentales que se integran en su software para asegurar vuelos estables. Este desarrollo no solo representa un hito en robótica aérea, sino que también abre posibilidades para aplicar esta tecnología en otros robots con formas y funciones no convencionales, impulsando avances en movilidad aérea autónoma y en la integración de inteligencia artificial en sistemas con desafíos aerodinámicos. El Kremlin declaró que la decisión del gobierno de Donald Trump de pausar algunos envíos de armas a Ucrania ayudará a acelerar el fin de la guerra. Un alto funcionario de la Casa Blanca informó que Estados Unidos estaba pausando algunos envíos, incluyendo misiles de defensa aérea, tras una revisión del gasto militar y el apoyo estadounidense a países extranjeros. El motivo de esa decisión, según dijo, fue una disminución de los equipos en las bodegas y su necesidad de reponerlos. En su cumpleaños número 90, el Dalai Lama, dirigente de la Administración Central Tibetana, anunció que luego de su muerte será designado un sucesor que continuará su función en la comunidad religiosa. Los más altos lamas de las diferentes escuelas del budismo iniciaron una conferencia de 3 días convocada por el líder tibetano en la que abordaron su eventual sucesión. Los participantes en el cónclave son los lamas o maestros, muchos de ellos rinpoches, quienes son considerados reencarnaciones de eruditos del pasado y conforman el cuerpo espiritual responsable de ejecutar el proceso de reencarnación. Según el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, las instalaciones nucleares de Irán fueron destruidas. Sin embargo, una filtración del propio organismo desmintió absolutamente esta versión. Según estas estimaciones, es muy probable que el ataque solo retrasara en varios meses la aparición de una bomba nuclear en Teherán. El Mercado Común del Sur, Mercosur, alcanzó un nuevo acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, que incluye a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, y contempla las negociaciones sobre un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos. El Tratado de Libre Comercio, EFTA, creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas, con un Producto Interno Bruto combinado de más de 4.3 trillones de dólares, además de estimaciones de mejoras en torno al acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones. Donald Trump visitó el nuevo centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz por estar construido en los pantanos de los Everglades de la Florida infestados de cocodrilos y reptiles. Construido en la pista de un viejo aeropuerto con tiendas de campaña, se espera que albergará 5.000 migrantes mientras esperan su deportación. La construcción ha generado críticas de ecologistas e inmigrantes, así como de los indígenas propietarios de esas tierras, que lo ven como una profanación a sus ancestros. La Organización Mundial de la Salud presentó una iniciativa para instar a los países a aumentar los precios del tabaco, alcohol y bebidas azucaradas en un 50% hasta el 2035 a través de impuestos para la salud. La medida, denominada 3 para el 35, busca frenar las enfermedades crónicas y generar ingresos públicos cruciales ante el incremento de estos padecimientos y la contracción de la ayuda al desarrollo. El aumento único de 50% en el precio de esos productos podría evitar 50 millones de muertes prematuras en los próximos 50 años, según refiere un reciente informe de la OMS. En medio de una total impopularidad por lo que califican como pésima gestión, el ministro de Economía del Perú anunció el incremento del salario de la presidenta Dina Boluarte. Que ha sido aprobado el día de hoy en un decreto supremo de 35.568 soles mensuales. Este pasó de 16.000 a 35.568 soles mensuales, aproximadamente unos $9.990 al cambio actual,
lo que equivale a casi 35 veces del salario mínimo mensual peruano, que es de apenas 1.025 soles. Según el ministerio, la decisión se tomó con base a una comparación de los salarios de los demás mandatarios de América Latina. Un juez federal de Nueva York bloqueó la decisión de la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, de reducir la extensión del estatus de protección temporal o TPS para migrantes haitianos. El fallo representa un revés para la administración de Trump y además responde a una demanda presentada por 9 migrantes haitianos afectados por la iniciativa. La medida también podría beneficiar a otros protegidos por el TPS. En febrero pasado, Noem modificó la extensión de 18 meses del TPS para Haití aprobada en 2001 y la redujo a solo 12 meses, fijando su vencimiento el 3 de agosto del 2025. Esto afectará a más de 500.000 haitianos. El juez indicó que Noem no tiene autoridad legal para alterar de manera unilateral la designación de TPS de un país. 7 personas estaban desaparecidas tras una explosión en un almacén de fuegos artificiales en una zona rural del norte de California, la cual provocó un incendio masivo que se extendió a campos agrícolas y obligó a evacuar a la comunidad circundante, indicaron autoridades. Equipos de emergencia e investigadores monitorean el área por medio de drones con el fin de encontrar a los desaparecidos, indicó el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. No estaba claro de momento si trabajaban en el almacén o vivían cerca. Continúa el genocidio. Al menos 73 palestinos fueron asesinados en la Franja de Gaza por parte de fuerzas militares del régimen sionista de Israel. Las autoridades locales afirman que más de 300 gazatíes han muerto en las últimas 48 horas y acusan al país hebreo de cometer masacres luego de aceptar una tregua de 60 días impulsada por el presidente de los Estados Unidos. Entre tanto, desde Israel rechazan abiertamente cualquier posibilidad de un alto el fuego, argumentando que existe una oportunidad histórica para lograr una victoria decisiva sobre Hamás. A un paso de la cárcel, Keiko Fujimori Iguchi del partido peruano Fuerza Popular vuelve al centro del debate judicial tras la nueva imputación presentada por el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato. La investigación gira en torno al presunto financiamiento ilícito de sus campañas electorales de 2011 y 2016. La fiscalía solicita 35 años de prisión a Fujimori, a quien acusa de lavado de activos agravado en organización criminal en concurso con falsa declaración, en procedimiento administrativo y falsedad genérica. El pedido de pena representa un aumento respecto al anterior, que era de 30 años. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el pasado miércoles el acto de ascensos de 14.236 profesionales de la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, todos ellos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el Teatro de la Academia Militar en Caracas. Siempre digo que hay que tener con mucha claridad ¿qué significa ascender? En la carrera del honor, de la moral, de la defensa de la patria. La carrera militar no es una simple carrera por el cual debe pasarse. La carrera militar es un compromiso jurado con lo más grande que uno pueda tener, su patria, su tierra, allí donde están los huesos de nuestros ancestros, y sobre todo una patria como la nuestra, que es una patria bendecida, especialmente por Dios, porque nos dio el título de ser la patria libertadora de todo un continente. La oposición extremista planeaba ejecutar planes terroristas para las pasadas elecciones de gobernadores y diputados. Sin embargo, estos fueron desmantelados gracias al trabajo de los organismos de inteligencia y cuerpos de seguridad del Estado, aseguró el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Cabello indicó que la oposición extremista se mantiene conspirando para intentar llenar al país de caos y violencia para los comicios municipales del próximo 27 de julio. Ellos pensaban
atacar, no pudieron. Y buena parte de esto es lo que ellos están preparando para las elecciones de alcaldes y de concejales. Les tenemos una sorpresa. No les va a gustar la sorpresa. En días recientes, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, instó a los venezolanos con cédulas de identidad en el rango de los 22 a los 32 millones a asistir a verificar sus datos. El SAIME hizo un llamado a los venezolanos que tienen cédula entre 20 y 30 millones que pasaran a verificar sus datos porque estaba recibiendo muchas novedades de que cuando iban a hacer algunos trámites aparecían como no registrados. No registrados, aparentemente la tinta que se usó por las razones que haya sido no fue la mejor. Fíjense, el primer día fueron más de 90,000 personas en todos los SAIMES del país. Usted vaya y ratifica sus huellas dactilares, más nada, nadie le están cambiando ni la cédula de identidad, ni le están, usted es Diosdado, no, de ahora en adelante te vas a llamar Juanito. Sigo siendo Diosdado y su número de cédula es el mismo. Ahora el que no quiera ir no va, y cuando vaya a hacer un trámite y si se consigue con un problema, entonces en el SAIME le dirán, ay, usted no vino, ¿y por qué? Y el remate de Citgo constituye un crimen corporativo disfrazado de legalidad, destacan observadores en torno al caso que en Estados Unidos amenaza con concretar la pérdida del activo más importante que posee Venezuela en el exterior. El pronunciamiento del Tribunal del Distrito de Delaware a favor de la minera canadiense Crystalex, así como más de una docena de acreedores que reclaman más de 19,000 millones de dólares en compensación contra el Estado, ha allanado el camino para la subasta de PDB Holding, empresa matriz de Citgo Petroleum Corporation. La decisión se produce tras años de litigios iniciados por Crystalex y marca la fase final de lo que especialistas han denominado el despojo corporativo más grave contra una nación latinoamericana en historia reciente. Una de las tácticas utilizadas en especial por los denominados fondos buitre ha sido la aplicación de una figura jurídica norteamericana, conocida en tribunales como The Texas Two-Step, para declarar a Citgo primero en bancarrota, reducir artificialmente su valor y segundo, facilitar su venta a precio de gallina muerta. El gobierno informó que está trabajando en la creación de una plataforma de mensajería propia y segura. Aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre el proyecto, se destacó la importancia de que el país cuente con un sistema de comunicación nacional para garantizar la seguridad. Se puso en evidencia los riesgos de utilizar tanto WhatsApp como Telegram por la filtración de datos que puede producirse. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informó que fue habilitado el paso por el sector Curva del Viento, parroquia Timotes, en el estado Mérida, como resultado de las importantes labores ejecutadas por el gobierno para la restitución de la transitabilidad en zonas afectadas por lluvias en los últimos días, tras el paso de la onda tropical número 11. A través de su cuenta de Instagram, el funcionario resaltó que con este paso despejado queda lista la salida del páramo por Trujillo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó un simulacro del proceso de votación en preparación para la tercera consulta popular nacional juvenil que se llevará a cabo el próximo 27 de julio del 2025. En el acto, la primera dama y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, enfatizó que el rol protagónico de la juventud venezolana en este proceso democrático, señalando que los jóvenes siempre han estado presentes en la construcción de la patria. La ciencia crece en Venezuela. Las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía se celebraron con la participación de más de 300 jóvenes del Programa Nacional de Semilleros Científicos, quienes se midieron en 16 áreas del conocimiento. La convocatoria, que en sus fases iniciales logró integrar a más de 7,000 niños y jóvenes, se efectuó en la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán, como parte de la agenda científico-tecnológica que desarrolla el gobierno bolivariano. El gobierno de Venezuela expresó su enérgico rechazo al nuevo memorando presidencial emitido por Estados Unidos contra Cuba, el cual intensifica el bloqueo económico, financiero y comercial que por más de 6 décadas ha buscado someter al pueblo cubano.
En un comunicado oficial, Venezuela califica esta medida como anacrónica, inhumana y violatoria del derecho internacional. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria alcanzó una recaudación de 80.6 millardos de bolívares durante el mes de junio, de acuerdo con información difundida por la institución. En lo que va del 2025, el CENIAD ha recaudado más de 392.7 millardos de bolívares, demostrando una vez más que el incremento en la recaudación es posible gracias a las medidas de control y desarrollo de la cultura tributaria. La Gran Misión Vuelta a la Patria informó por medio de su presidenta, Camila Fabri, la repatriación de 6.572 venezolanos durante el primer semestre del 2025. Fabri subrayó que el programa encarna el esfuerzo histórico del gobierno por restituir los derechos humanos y su esfuerzo por reunificar la familia venezolana. Lamentó el ensañamiento contra el pueblo venezolano, en especial en los Estados Unidos. Se viene el tradicional Juego de las Estrellas en el béisbol. La Sub-17 Vinotinto de fútbol gana torneo y Salomón Rondón busca nuevos aires en España. Se alistan los bates con miras al Juego de las Estrellas en la Gran Carpa a efectuarse el 15 de julio en Truist Park, Atlanta. Nombres como el del japonés Shohei Ohtani de los Dodgers, Aaron Judge de los Yankees, Carl Raleigh de Seattle y del lado de los criollos, el infaltable Ronald Acuña Jr. alistan baterías y guantes para iluminar la Gran Carpa. La selección venezolana de fútbol Sub-17 culminó de manera brillante su participación en el torneo de desarrollo UEFA CONMEBOL al derrotar 3-1 a Turquía en la final disputada en Porlamar, Nueva Esparta. Este triunfo consolidó el excelente desempeño del equipo juvenil que se alzó con el título invicto tras superar previamente a Paraguay y Chile. El delantero venezolano José Salomón Rondón se despidió de manera emotiva de los Tuzos mexicanos, el Pachuca, tras 2 años de éxito. Todo apunta al Real Oviedo español. ¿Memoria viva después de la muerte? El paradigma de una frontera final con la muerte podría estar evolucionando dentro de la comunidad científica, develando posibilidades que hasta hace poco solo imaginábamos en series o en novelas. Y es que, según un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista científica PLOS ONE, investigadores han sondeado a 312 neurocientíficos, desde especialistas en memoria hasta investigadores generalistas, planteándoles una cuestión que desafía los límites tradicionales de la neurociencia. ¿Existe la posibilidad técnica de recuperar recuerdos de cerebros preservados de personas fallecidas? Los resultados del estudio revelan que un contundente 70.7% de los neurocientíficos consultados considera que los recuerdos podrían persistir post-mortem en estructuras cerebrales adecuadamente preservadas, al menos desde una perspectiva teórica. Alrededor del 40% de los especialistas vislumbra un futuro donde la tecnología permitirá la extracción efectiva de estos recuerdos desde cerebros íntegros o conservados. Al menos así concluye la investigación liderada por el doctor Ariel Seleznikov Johnston desde los laboratorios de la Universidad Monash en Australia. Y cada 4 de julio se celebra el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. Su objetivo primordial: acabar de una vez por todas con la detención de los delfines que se encuentran en cautiverio, así como el cierre de todos los delfinarios que actualmente existen en distintos países de todo el mundo. Los delfines son animales acuáticos que gozan de una gran inteligencia y belleza que no merecen estar en cautiverio, lo que afecta de forma significativa tanto su desarrollo como su comportamiento. De acuerdo a numerosas investigaciones, se pudo conocer que al estar en cautiverio, los delfines pueden sufrir altos niveles de estrés, además de afectar sus funciones fisiológicas, como por ejemplo el apareamiento. Hasta aquí la información. Por su atención, como siempre, gracias.